amigos, qué gusto poder volver a encontrarnos por este medio, un domingo más. Nuestra situación, el contexto de nuestro país, la verdad es que no ha mejorado mucho, es verdad. Todavía no podemos pensar en cuándo va a terminar toda esta situación de pandemia, esta virus que sigue escalando, esta situación de cuarentena que cada vez más somos llamados a tomarla en serio. Y todo esto nos invita, todo esto nos llama a poder unirnos más, a poder acompañarnos más en nuestros tiempos de oración, en nuestro tiempo de reflexión en la palabra. Así que es muy importante que no dejemos de atender nuestro llamado a la comunión, ya sea en nuestros grupos con vida, en nuestros cultos de día domingo, en la oración, en la semana, unos por otros. Así que yo le agradezco al Señor por cada uno de ustedes que está viendo este video y les animo a que sigamos practicando el reunirnos cada domingo a través de este medio para orar juntos, para cantar juntos al Señor. Hoy vamos a reflexionar en el libro de Mateo capítulo 5, los versículos 21 al 26, así que como ya hemos hecho una costumbre, vamos a tener nuestra lectura bíblica ahora al inicio y vamos a comenzar después nuestro tiempo de adoración y tener nuestro tiempo de reflexión de la palabra al final de este tiempo. Así que vamos a leer Mateo 5, 21 al 26, la palabra del Señor que dice así: Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Sí, esta es la palabra que el Señor nos invita a que podamos reflexionar hoy y va a ser también la palabra que va a dirigir nuestro culto, nuestro tiempo de adoración al Señor. Así que, leída su palabra, le invito a que entonces preparemos nuestro corazón para comenzar nuestro tiempo de adoración. Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo a todos en el amor del Señor. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el texto que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice: Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. Este texto nos habla del amor de Dios. Nos invita a adorar a Dios porque es Jesús quien se acerca a nosotros demostrándonos su amor. No es que nosotros nos acerquemos a Él como ofreciéndole algo para iniciar una relación con Él, porque Dios ya inició una relación con nosotros al enviar a su único Hijo a morir por nosotros, demostrándonos su amor. Y cuando nos reunimos a rendirle culto como el día de hoy, es en respuesta a ese amor que Él ya nos dio. Y en gratitud, porque Él nos amó aun cuando éramos enemigos suyos. Así que teniendo esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a orar al Señor para que podamos preparar nuestro corazón para adorarle como Él se merece. ¿Sí? Así que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor.
Señor, oramos en esta hora para agradecerte por tu amor, Señor, por tu inmensa misericordia con nuestras vidas, Señor, porque nos miraste y nos viste defectuosos, Señor, malvados, sucios, pecadores, Señor, y enemigos tuyos, Señor. Sin embargo, solo recibimos de ti tu gran amor. Gracias, Señor, te damos porque nos diste la mayor prueba de tu amor, Señor. Enviaste a tu único Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, Señor, por nuestros pecados. Queremos rendirte culto, Señor, en adoración y con nuestro corazón lleno de gratitud, en respuesta a ese gran amor que nos das, Señor, y que permanece para siempre, Señor. Somos inmerecedores del regalo de tu amor, Señor, y de tu salvación. Siendo conscientes de esto, Señor, oramos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, hermanos, que tengan un lindo culto, que puedan preparar su corazón y adoren al Señor. Adoren al Señor con gratitud y en respuesta a ese inmerecido amor que Él nos dio. Les quiero mucho y que el Señor les bendiga. Chao. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Queremos más de tu amor y tu presencia.
Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revélanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y llénanos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Hola hermanos, les saludo afectuosamente en el nombre del Señor. Les invito a abrir su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Oremos. Amado Señor, te agradecemos una vez más porque hemos podido llegar aquí solamente por tu misericordia. Solamente por la gran compasión que tú sientes por tus hijos amados, Señor. Sabemos que a través de Cristo nos podemos reconciliar con nuestro Padre y que podemos ir a Él confiados de que nos dará ayuda y nos dará el socorro para el momento oportuno. Señor, venimos delante de ti con un corazón sincero, humilde, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo, Señor, que en muchas oportunidades hemos también sentido enojo, hemos sentido también algún sentimiento de ira hacia nuestro prójimo, y te rogamos, Señor, que nos puedas perdonar, te rogamos, Señor, que nos puedas enseñar por medio de tu palabra, y que podamos practicar de una u otra forma en nuestros hogares, con nuestras familias, Señor, una disciplina correcta, de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, aquel que es santo y justo para perdonarlos, Señor. Y confiamos claramente en que tu palabra en el día de hoy va a generar cambios profundos en nuestras vidas, Señor. Todo esto, Señor, lo rogamos en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tal como soy, sin más decir que otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir.
Hola hermanos, para mí es un gusto hoy día darles un saludo y poder leerles la palabra de Dios. Yo voy a leer primero de Juan 3, del 16 al 18. Así dice la palabra. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de la palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Hermanos, vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias por estas instancias que tengo de compartir con mis hermanos y poder alabarte y poder orar también por todos los que necesitan, Señor. Ayúdanos a ser mejores con el prójimo, a cuando veamos a alguien que está sufriendo, nosotros también sentir ese dolor y poder acercarnos a las personas, poder ayudarlo, ya sea materialmente hablando, también en lo espiritual. Siempre ayúdanos a decir tu palabra y a decir lo bueno que eres con nosotros, Padre. Te ruego, Señor, por toda la gente que está sufriendo, por las personas que han perdido sus familiares y por las que tienen temor porque no te conocen, Señor, porque nosotros que sí te conocemos tenemos esperanza y certeza de que contigo todo va a estar bien, Señor. Te pido en especial por aquellos que están sin trabajo, aquellos también que van a trabajar, protégelos, Señor, y por sobre todo siempre que estés tú con ellos, que no te separes de nosotros, Señor, porque cuando estamos lejos de ti es como que perdiéramos el norte y todo se oscurece. Eso te pido, Señor, que nosotros seamos más amigables con el prójimo, que lo queramos más a las personas, a nuestros vecinos y también a nuestros hermanos de la iglesia, que podamos orar por ellos. Y también te pido por algunos hermanos que de repente pueden estar pasando algo malo y no son capaces de poder contarlo. Ojalá que ellos se puedan abrir, Señor, para que nosotros ayudemos a orar, porque tú sí escuchas nuestras oraciones. Soy testigo de eso, Señor. Yo te agradezco, Señor, por todo esto, por lo que haces por mí y por lo que has hecho en la vida de todas las personas que he conocido. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué rico, hermanos, poder haber orado y haber dado este mensaje. Les mando un besito enorme, los quiero mucho. ¡Chao!
Rey con su sangre pagó. ¡Qué expiación tan grandiosa tú das! Que el más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino. Bien, les quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración antes de pasar a la reflexión bíblica. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, en esta hora queremos venir a tus plantas, Señor, para poder escuchar tu voz y el consejo de tu palabra. Sabemos que ella es verdad y que ella tiene todo el poder para transformar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta. Así que en esta hora queremos pedirte que abras nuestro corazón para poder ser oidores atentos y para que también podamos ser hacedores del consejo de tu palabra. Te pido una bendición para mi vida en esta hora, para que tú puedas hablar a través de mí, para llevar tu verdad a los corazones de cada uno de los que está viendo este video. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos avanzado ya, ¿cierto?, por varias semanas en el Sermón del Monte. La semana pasada hablábamos de que, la semana antepasada fue, ¿cierto? Hablábamos de que Jesús nos invitaba a superar la religiosidad, a superar esta ética, esta justicia de los fariseos, de los maestros de la ley, que es una justicia externa, ¿cierto?, que no transforma el corazón de las personas. Así que Jesús nos llamaba hace 2 semanas, ¿cierto?, a que si nuestra justicia no supera a la de los religiosos, entonces no estamos preparados para el reino de los cielos. Esta fuerte declaración que Jesús lanza ahí en Mateo 5:20 es la que se desarrolla a partir del versículo 21, se profundiza hasta el final del capítulo 5, lo que decíamos que eran las antítesis, estas enseñanzas donde Jesús de alguna forma contradice la continua reducción que los religiosos han hecho de los mandamientos de Dios, y Él los enseña de manera más profunda. Así que hoy vamos a ver la primera de estas 6 antítesis, que tiene que ver, ¿cierto?, con el homicidio, con el enojo y con la reconciliación. Así que hoy vamos a hablar de enojo y reconciliación. Antes de entrar a nuestro texto,
quisiera que notáramos una estructura que hay dentro de estas antítesis. Lo que vemos es que primero Jesús cita una parte de la ley del Antiguo Testamento con esta frase, oíste que fue dicho, ¿cierto? Luego de esta introducción que hace Jesús del mandamiento, él plantea cómo los fariseos, los maestros de la ley, han interpretado esto, cómo se interpreta en el primer siglo. Obviamente esta interpretación es reducida, ¿cierto? Es un empobrecimiento de lo que la ley nos quería decir. Y luego de esto Jesús entonces nos plantea una interpretación autorizada, una interpretación verdadera, genuina de lo que la ley quería de nosotros. Así que esta es un poco la estructura que vamos a ir viendo en esta serie de enseñanzas que siguen. Partamos hoy entonces por la primera antítesis, que va del versículo 21 al versículo 26. Veamos lo que dice el versículo 21. Dice aquí el Señor: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Lo que Jesús está haciendo aquí es citar el sexto mandamiento. Este sexto mandamiento ocupa una palabra allí en el hebreo que tiene que ver con una estrecha relación con el homicidio premeditado, ¿sí? Cuando una persona planificaba quitarle la vida a otro por causa de, ¿cierto?, una rencilla o un odio, un enojo. Y este mandamiento fue totalmente aborrecido en el Antiguo Testamento por causa de una ofensa en contra de la imagen de Dios puesta en nuestro prójimo, ¿sí? El asesinato, el homicidio planificado no era solamente una ofensa en contra de otra persona, en contra del prójimo, sino que el Antiguo Testamento nos muestra que esto significaba una ofensa contra Dios mismo, quien había puesto su imagen en nuestro prójimo. Así que esto tenía una importancia, una relevancia. El daño que era provocado por medio del homicidio planificado era de una ofensa tremenda en contra de Dios, aparte de nuestro prójimo. Había allí una relación vertical entonces que era dañada entre el asesino y Dios mismo, quien es el dueño de la vida y quien define a quién da la vida y cuándo la quita. Entonces hay una ofensa allí fuerte contra Dios en quienes desarrollaban un asesinato o un homicidio. Sin embargo, si ustedes se fijan en cómo los fariseos habían reducido este mandamiento, dicen no mates porque quedarás sujeto al juicio del tribunal. Los fariseos lo que hacen es linkear al tiro este acto, esta conducta del homicidio con un castigo delante de los hombres. Es lo que yo le llamo una reducción de la conducta castigo. Es decir, los fariseos enseñaban no asesines, no cometas homicidio, porque tendrás que enfrentarte a un castigo, el castigo del tribunal. Es muy interesante esta reducción que hacían los fariseos de este mandamiento, porque la conducta o la lógica de la conducta castigo reduce el mandamiento de Dios en dos formas, creo yo. La primera reducción es una reducción a lo externo, es decir, al acto, a la conducta de cometer homicidio. Da lo mismo lo que pasa en tu corazón, ¿sí? Lo que importa es que no llegues a cometer el acto, que no llegues a cometer el hecho del homicidio. Lo que importa es la conducta externa. Pero por otro lado, también hay un temor a un castigo de los hombres, ¿sí? Dicen no mates porque serás castigado por los hombres. Pero aísla el mandamiento completamente de nuestra relación con Dios, quien es el dador de la vida, ¿sí? Da lo mismo si ofendiste a Dios, da lo mismo si te enfrentas al juicio de Dios. Lo importante es el juicio de los hombres. Es la lógica de la conducta castigo.
no hagas esto para no sufrir este castigo. No es una ética del temor de Dios, no es una ética de cuida tu corazón, sino es una ética de cuida tu conducta porque serás castigado por los hombres. Esta lógica se puede ver muy bien en los fariseos y en los maestros de la ley en el Nuevo Testamento. Ellos no cometían homicidio, ¿cierto? Entonces se creían justos, pero en su corazón estaban llenos de odio, ¿sí? Estaban llenos de rivalidad en contra de su prójimo. Y los fariseos, a los ojos de los hombres, tenían obviamente una conducta intachable, eran piadosos, eran justos, pero delante de Dios Jesús los acusa constantemente de hipocresía e incluso les dice: ustedes son hijos de Satanás. Entonces, esta lógica de la conducta castigo que planteaban los fariseos es la que Jesús viene aquí a contradecir. Porque Jesús lo que nos está invitando no es a abstenernos de una conducta para evitar el castigo de los hombres. Lo que Jesús nos invita es a cambiar nuestro corazón para poder vivir vidas justas delante de Dios o en temor a Dios. Así que Jesús nos plantea este mandamiento en una nueva lógica que es la que vemos en el versículo 22. Fíjense lo que dice el versículo 22. Dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Es escandaloso lo que Jesús nos plantea, porque Jesús nos dice que incluso antes de nuestra conducta, incluso antes de cometer algo malo, si ya hay enojo en tu corazón, si ya estás anidando, alimentando rencor en tu corazón, en lo interno, ya eres culpable de juicio. Es tremendo lo que Jesús nos plantea, porque es una justicia mucho más estricta, ¿no? No solamente nos llama a cuidar nuestra conducta, nos llama a cuidar lo que pasa en nuestro corazón. Dice: si ya hay enojo, si ya estás alimentando rencor, si ya estás alimentando odio contra uno de tus prójimos, ya eres culpable delante del tribunal. Y lo interesante que nos muestra Jesús también en este pasaje es que debemos cuidarnos de alimentar estos odios, porque ellos escalan muy rápidamente hasta llevar nuestra vida al mismo infierno. Dice que cuando tú alimentas el odio en tu corazón, entonces terminarás insultando a tu prójimo, porque ese insulto nace de lo que está en tu corazón, y después terminarás maldiciéndolo, ¿cierto? Esto escala desde lo que está en nuestro corazón, que llega a nuestra boca, en lo cual terminamos maldiciendo. Aquí la idea de maldecir era de despreciar absolutamente al otro, es decir, que no hay motivo para que sigas vivo, tu vida no sirve de nada, no tiene ningún propósito. Y dice Jesús que cuando ya cometemos esta maldición, ya hemos sido culpables del infierno, de este infierno de fuego. Lo interesante de este pasaje y esta alusión al infierno de fuego es que ya sobrepasa los tribunales humanos a los cuales tanto les temían los fariseos, ¿no? Nos lleva a un tribunal que es divino, que es delante de Dios. Y delante de Dios, cuando tú guardas enojo y rencor, ya eres culpable. Da lo mismo si los tribunales humanos, si el tribunal penal no te juzga por tener odio en tu corazón, pero delante del tribunal más importante, que es Dios, tú ya eres culpable de juicio eterno. Así que para Jesús no basta con cuidarnos de llegar a una conducta, a un acto escandaloso como el matar a otra persona. A Jesús le importa lo que hay en el corazón. Y es muy interesante esto porque ciertamente hay muchas personas que guardan rencores, que guardan odios, pero que por su búsqueda de decencia no están dispuestos a enfrentar un tribunal, ¿sí? Porque ¿cómo yo voy a llegar a eso y enfrentarme a la vergüenza de tener que ir a un tribunal a pagar
por un hecho tan denigrante como es un asesinato, como es un homicidio. Yo no me voy a exponer a eso de ir a un tribunal, porque yo soy una persona más decente. Entonces, ¿qué hacemos como personas más decentes? Guardamos nuestros rencores, nuestros odios, nuestros enojos en nuestro corazón. Es lo que algunas personas determinan, ¿no? De que, ¿qué tenemos que hacer con el enojo? Bueno, sé una persona mesurada, sé una persona decente, que controla su enojo, que controla su ira y que no la lleva hacia las últimas consecuencias, sino que la controla. Hay que tener cuidado con eso, porque Jesús nos dice, la justicia a la que yo los llamo no es ser personas mesuradas, no es ser personas que retienen su enojo en el corazón para no llevarlo hasta otras consecuencias. Para Jesús, el guardar ese enojo en tu corazón ya es injusto delante de Dios. Ya no cumples con la justicia del reino de Dios. Así que la clave no está en ser mesurados para retener nuestro enojo en nuestro interior. La clave es despojarnos de nuestros enojos, que nuestro corazón, que nuestro interior esté libre de enojos y de rencores contra nuestro prójimo. Así que Jesús pasa a darnos dos imperativos respecto a cómo despojarnos o cómo lidiar con nuestros conflictos, con nuestros enojos, con nuestro prójimo. Fíjense lo que dice el primer ejemplo que Jesús nos plantea aquí con un imperativo en los versículos 23 al 24. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este es el primer imperativo que Jesús nos presenta en el contexto de una ofrenda donde un judío va al templo a presentar un sacrificio delante de Dios. Y este ejemplo que Jesús nos entrega me hace mucho sentido con aquellas personas que tendemos a rehuir de los conflictos, ¿sí? Hay personas que rehuimos, que no nos gusta enfrentar el conflicto, que no nos gusta señalar aquello que nos ha molestado, que está mal. O también no nos gusta enfrentar aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal. Y aquí Jesús nos plantea esto en este ejemplo de una persona que ha cometido un acto negativo, un acto de ofensa contra un hermano, pero que en vez de afrontarlo, que en vez de solucionarlo, él sigue haciendo su vida y de hecho sigue adorando al Señor. Es muy, muy interesante el ejemplo que nos da Jesús aquí de este judío que va al templo para adorar al Señor, rehuyendo del conflicto. De hecho, esta frase que dice Jesús ahí, que si un hermano tiene algo contra ti, eso significa que esta persona que está aquí en el templo es la culpable y que en vez de solucionar esto, ha pospuesto solucionar su conflicto por cosas más importantes, decía él, ¿no? Esta lógica de que estoy adorando al Señor, hay cosas espirituales que son más importantes que solucionar un conflicto con un simple mortal. Es interesante cómo Jesús desnuda nuestras hipocresías, desnuda, ¿cierto?, nuestra falta de integridad, porque cuántas veces nosotros mismos no hemos seguido esta misma lógica de descuidar nuestros rencores, enojos, nuestra relación, nuestros conflictos con nuestro prójimo, posponerlos para justificarnos diciendo que hay cosas espirituales, que estoy sirviendo al Señor, que estoy sirviendo a la iglesia y que esas cosas son más importantes ahora que solucionar el resto de las otras cosas. Para Jesús esto no es así en absoluto. Jesús le dice no, deja ese sacrificio ahí, olvídate del altar, ve primero y soluciona el tema con tu hermano y luego vuelve a solucionar esto. Jesús no sigue esta lógica de separar, de disgregar mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Para Jesús ambas cosas son importantes, ambas cosas le interesan a Dios, ambas cosas son parte de mi adoración a Dios.
De hecho, el Antiguo Testamento nos planteaba algo muy fuerte. El Antiguo Testamento nos dice que Dios no oye las oraciones de aquellos que oprimen o aquellos que atacan la vida de su prójimo. Y el Nuevo Testamento también nos plantea algo similar. Más adelante Juan, el apóstol Juan, nos dice que no se puede amar a Dios al mismo tiempo que aborrecemos a nuestro hermano. Ambas cosas están de la mano. Por tanto, para Jesús es muy importante que nuestra relación con nuestro prójimo, que nuestros conflictos estén solucionados antes de venir a darnos la de espiritual delante del Señor, adorándole y cantándole y haciendo como si está todo bien delante del Señor. Para Jesús eso no es así. No podemos rehuir a nuestros conflictos con nuestros hermanos bajo pretexto de atender las cosas espirituales. Pero hay otra cosa más que nos plantea este ejemplo. Nos dice que ese conflicto debemos ir y reconciliarlo de manera pronta, de inmediato. Si había algo importante en la espiritualidad, ¿cierto?, de Jesús, era nuestro culto a Dios, son nuestro tiempo de adoración con Dios. Eso era importantísimo para Jesús y para cualquier judío. Sin embargo, Jesús dice, esto que es tan importante puede ser pausado si para que tú vayas a reconciliarte de inmediato. Hay una prontitud ahí. Jesús nos dice, no alimentes el enojo, no alimentes el odio, no dejes pasar tiempo. Ve y soluciona esto de inmediato. Adorar a Dios es importante, pero si tú estás enojado con tu hermano tiene algo contra ti, es importante que vayas de inmediato y lo soluciones. Hay un tema aquí de la prontitud. Jesús no nos permite guardarnos enojos por mucho tiempo. No nos permite dejarlos aquí en el corazón, anidando nuevos sentimientos de enojo. Así que para Jesús no podemos rehuir de nuestros conflictos. Debemos ir y atenderlos de manera pronta. Y hay muchas formas en que podemos rehuir nuestros conflictos, ¿no? Algunas personas tienen la tendencia a hacer como que no ha pasado nada. En buen chileno, a hacerse los locos, ¿sí? Y no ha pasado nada y seguimos con nuestra vida sin darnos cuenta de que estamos alimentando el odio en aquella persona que le hemos hecho daño. Pero también podemos rehuir de nuestros conflictos sin querer enfrentarlos, sin querer reconciliarnos. Y nos enojamos y somos capaces de romper relaciones con otros por causa de nuestro orgullo. Rehuimos la reconciliación, rehuimos enfrentar el problema y nos distanciamos, nos encerramos. Jesús nos llama a no rehuir de nuestros conflictos, sino buscar prontamente la reconciliación. Eso es lo que vemos en este primer ejemplo. Y el segundo ejemplo, que también nos da un imperativo, está en los versículos 25 y 26, que dicen así: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Yo veo aquí que Jesús ahora va a otro estilo de persona. Es decir, el primer ejemplo era para las personas que tendemos a rehuir el conflicto. Este segundo ejemplo va para las personas que tienden a agrandar los conflictos, ¿sí? Son dos personas que tienen un conflicto entre ellas, pero que se negaron a conciliar ese problema entre ellas dos y dijeron, vamos a llevar esto a tribunales, ¿sí? Es ese enojo interno, esa rabia interna, que en vez de querer solucionar el problema con otra persona, yo digo, voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Son aquellas personas que un problema de 2 lo transforman en problemas de 3 o en problemas de 4 y al final termina siendo un problema judicial, un problema legal.
De hecho, el versículo ahí 25 nos plantea esto de que no sea que te entregue el juez al guardia y el guardia a la cárcel. Esto era parte del proceso penal que se vivía en el Imperio Romano. Por tanto, lo que el texto nos está mostrando aquí es que 2 judíos de Palestina tuvieron un problema que ellos no pudieron enfrentar. Esto fue llevado a los tribunales de Palestina. En Palestina no se pudo solucionar, así que este problema subió hasta llegar al gran imperio, ¿sí? al proceso legal del gran imperio romano. Es este conflicto que no se quiere solucionar entre 2 personas y tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Vamos a pelear hasta el final, ¿sí? Sin embargo, Jesús también tiene algo que decirnos en medio de esta tendencia de querer agrandar todos nuestros conflictos y llevarlos hasta el final. Fíjense lo que Jesús dice. Le dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. De hecho, es muy rico el vocablo en los textos griegos, en los textos antiguos de este pasaje, porque el ponte de acuerdo significa, literalmente en el griego, significa juntarse a mitad de camino. Es muy interesante el vocablo, porque va justamente en contra de esta tendencia a querer llevar las cosas hasta el final. Jesús lo dice, no vaya hasta el final con el conflicto, júntense a mitad de camino. Lo que Jesús nos está diciendo es lleguen a acuerdos, lleguen a mediaciones. No exijas todo o nada. Puedes tener una mediación, puedes llegar a acuerdos medios que te favorezcan tanto a ti como favorezcan a la otra persona. Entonces, esta tendencia que tenemos muchas veces nosotros de que yo voy a exigir todo o no recibo nada, o yo no me voy a conformar con nada. Jesús nos dice, lleguen a un acuerdo, lleguen a mitad de camino en donde ambos puedan ser beneficiados. Pero para eso, a veces yo tengo que ceder para poder ganar otra cosa. Tengo que ceder en un punto para poder ganar otro punto. Pero para eso tenemos que encontrarnos a mitad de nuestros caminos. Si seguimos caminando por sendas separadas, esperando llegar hasta el final, entonces las consecuencias pueden ser muy, muy malas. Y eso es lo que nos plantea el texto. Esa tendencia de o ganar todo o nada puede llevarte a perder todo. Y es lo que Jesús dice. Puedes terminar en la cárcel y vas a terminar pagando tu deuda hasta el último centavo. Jesús nos invita a parar antes de llegar hasta las consecuencias finales y a poder mediar, a poder tener tiempos de acuerdo. Pero eso, una vez más, Jesús nos plantea que sea lo más pronto posible. Para Jesús, el dejar pasar tiempo con nuestros conflictos, con nuestros enojos, es dañino para nuestro corazón. Y eso lo que termina haciendo finalmente es agrandando el enojo, agrandando la rabia, hasta cuando ya es muy difícil poder llegar a acuerdos, poder llegar a soluciones. Así que Jesús nos invita también a juntarnos en medio del camino. Es muy linda esta metáfora que Jesús nos plantea. Así que Jesús nos da 2 imperativos. Reconcíliate con tu prójimo pronto. Y un segundo imperativo, ponte de acuerdo con tu prójimo pronto, para que no alimentes el enojo, para que no alimentes la rabia, para que no alimentes el odio. 2 aplicaciones que me gustaría que pudiéramos extraer a partir de este texto. Una primera aplicación es que entendamos los acuerdos como una dinámica de concilio, ¿sí? Entender los acuerdos como esta dinámica de concilio. Esto es muy rico para nosotros los presbiterianos, para las iglesias reformadas. La iglesia reformada funcionamos así, ¿no? Por medio de concilios, por medio de acuerdos. Cada año, cada semestre, nosotros tenemos nuestros concilios, ya sea en el presbiterio, ya sea en una asamblea sinodal, en donde cada uno llega con sus propuestas
Cada uno llega, ¿cierto?, con ciertos temas para ser tratados en un concilio. Y en esos temas, ¿cierto?, todos tenemos nuestras propuestas, nuestras ideas. A veces llevamos un proyecto y queremos que ese proyecto se apruebe por toda la asamblea, tal como está escrito. Y a veces nos encontramos con que las discusiones empiezan a querer cambiar nuestro proyecto. Esas discusiones se vuelven acaloradas. Esas discusiones a veces terminan dividiendo una asamblea respecto a un tema, ¿cierto? Y tiramos puntos a favor, puntos en contra. Pero lo lindo de nuestro sistema, ¿cierto?, de gobierno, lo lindo de estas asambleas y concilios, es que discutimos fervientemente nuestras posturas, pero el momento en que votamos, nosotros nos abrimos a la posibilidad de que esas propuestas sean modificadas o que nuestras propuestas pierdan, y las recibimos de manera igual, las recibimos como una determinación que el Espíritu Santo le dio a nuestra asamblea. Entonces, en nuestros concilios, en nuestra asamblea, nosotros entendemos que existe la posibilidad o de que todos ganemos, o de que todos perdamos, o de que yo ceda para que gane la propuesta de otro, o de que mi propuesta gane porque otro cede. Pero así son los concilios. En los concilios no siempre voy a ganar. En los concilios no siempre voy a perder todo tampoco. Va a haber ocasiones en las que mi propuesta tenga que ser modificada, pero al final todos ganamos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que dirige los concilios y hay un bien mayor que el mío, que es el bien de la asamblea, que es el bien de la iglesia en ese caso. Ahora, ¿por qué menciono yo esto? Porque creo que esta es la dinámica que nosotros debemos llevar a nuestras relaciones personales también, a nuestras relaciones matrimoniales, a nuestras relaciones con la familia, con los hijos, con los cercanos, con nuestros amigos. Jesús nos invita a ponernos de acuerdo. Jesús nos invita a la dinámica del concilio, a encontrarnos a mitad de camino. Y eso significa de que yo no puedo ir siempre con la mentalidad de que tengo que ganar todo, de que mi propuesta es la final y la verdadera. Yo tengo que saber conciliar con otras personas, ponerme de acuerdo. Y para eso necesito estar dispuesto a entender de que hay veces que ganamos todos, hay veces que perdemos todos, hay veces que yo cedo para que gane el otro, y hay veces que yo puedo ganar porque el otro cede. Pero así son las dinámicas del concilio, y Jesús nos invita a practicar estas dinámicas en nuestras relaciones personales, a encontrarnos a mitad de camino para poder dialogar y encontrar un beneficio mutuo. Y para eso se necesita diálogo y temor de Dios, que es lo que dirige nuestras asambleas. Y así como nuestras asambleas son dirigidas en oración, en búsqueda del Señor, así también nuestras relaciones personales, nuestros conflictos deben ser solucionados en oración y con temor al Señor, no buscando mi propio bien, sino buscando también el bien de mi prójimo. No haciéndose los locos y dejando que el conflicto siga escalando, sino llamándonos a tener un tiempo de concilio, llamándonos para poder solucionar nuestros problemas. Y una segunda aplicación que me gustaría reflexionar tiene que ver con entender la reconciliación como un canal de transformación. Una de las cosas lindas que pude aprender en este texto, al estudiar este texto, es la raíz griega de la palabra reconciliación que Jesús menciona aquí en este texto. La palabra reconciliación está compuesta por dos palabras en el griego. La primera palabra significa canal o conducto. La segunda palabra significa cambio o transformación. Por tanto, lo que la palabra reconciliación en su raíz griega nos quiere decir es que reconciliación apunta a un canal de transformación, a un canal de cambio. Qué interesante esto me sedujo durante todos estos días, porque cuando nosotros odiamos, cuando nosotros alimentamos el enojo, cuando nosotros alimentamos la rabia en contra de nuestro prójimo, lo que nosotros hacemos es negarle la posibilidad de cambio a aquel que nos ha ofendido.
y es negar nuestra posibilidad de cambio también, de poder abandonar aquellas cosas que me hacen sentir enojo para poder entrar en una nueva dinámica de involucramiento, de compromiso con el otro, para poder amar de verdad. Entonces la reconciliación es un canal de transformación. Esto es muy rico porque el odio nos deja sin cambio. El odio nos cierra la posibilidad de transformación, mientras que la reconciliación nos abre esta posibilidad. Por eso es que la antítesis del odio no es la indolencia. La antítesis del odio no es la indiferencia a lo que el otro hace, es la tolerancia del mal. La antítesis del odio es el amor que se involucra con aquel que ha cometido una ofensa para buscar su transformación. No basta con decir, sí, bueno, esa persona me hizo algo, pero ya no importa. No, eso no es amor. El amor se involucra con el ofensor para buscar su cambio y su transformación. El amor se niega a que la injusticia siga siendo parte de nuestras relaciones. El amor busca el cambio en nuestras relaciones. Y eso es muy, muy lindo. El amor jamás va a aceptar la injusticia. El amor jamás va a aceptar el pecado como parte de nuestras relaciones. El amor se va a involucrar con el otro. Va a buscar acercarse al otro para poder ser transformados en nuestras relaciones, en nuestras dinámicas, para aborrecer la injusticia, pero para amar a la persona y buscar que esa persona que me ha hecho daño pueda ser transformada, pueda ser cambiada. Hay una anécdota que cuenta C.S. Lewis, ¿cierto? Que es muy linda. C.S. Lewis siempre lo presentamos como el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿cierto? Pero su currículum es mucho más rico que eso. Como profesor de literatura medieval en Oxford, en Cambridge, ¿cierto? Era un tremendo hombre y un tremendo escritor cristiano. Y él cuenta una anécdota de antes de convertirse al cristianismo. Él dice que antes de convertirse al cristianismo, él escuchaba una frase en los cristianos que encontraba con una frase estúpida. Esta frase que escuchaba de los cristianos era: ama al pecador, pero odia su pecado. C.S. Lewis escuchaba esta frase: ama al pecador, pero odia su pecado. Y encontraba una frase estúpida, decía que no se pueden separar ambas cosas, al pecador de su pecado. Es una frase estúpida. Sin embargo, cuando C.S. Lewis se convierte al cristianismo, cuando él llega a las plantas de Jesús, él hace una nueva lectura de esta frase y él se da cuenta de algo. Él dice: esta frase no es tan estúpida porque, sinceramente, yo he aplicado esa misma política conmigo mismo. C.S. Lewis dice: cuando yo miro mi corazón, examino mi conducta, examino mis hechos, examino mis palabras, yo me odio a mí mismo en muchas ocasiones. Yo aborrezco lo que hago, aborrezco las estupideces que hago, aborrezco mis errores, aborrezco el daño que le hago a otras personas. Yo odio eso. Pero al mismo tiempo me doy cuenta, dice C.S. Lewis, que yo me amo a mí mismo. Y porque me amo a mí mismo, yo me doy otra oportunidad. Y me digo, bueno, tengo que cambiar esto que estoy haciendo mal. Tengo que darme otra oportunidad para poder mejorar. Entonces C.S. Lewis se da cuenta de que odiar el pecado al mismo tiempo que amar al pecador es lo que él ha estado haciendo consigo mismo durante toda su vida. Odiar lo que hace mal, pero por otra parte darse a sí mismo oportunidades de cambio, oportunidades para poder mejorar. Entonces C.S. Lewis nos dice de que esta misma dinámica que aplicamos a nosotros mismos es la que el Evangelio nos invita a aplicar con nuestro prójimo, a odiar su pecado, pero a poder amar al pecador y darle oportunidades de cambio y comprometernos con él para que sea transformado. La metáfora de C.S. Lewis es muy linda, es maravillosa, pero termina aún mejor. C.S. Lewis termina diciendo: pero me di cuenta de algo más. Esta no solamente es la política con la que yo he funcionado conmigo mismo toda mi vida,
de odiar mi pecado, pero amarme a mí mismo. C.S. Lewis dice, esta es la forma en cómo Dios nos ha amado en Jesucristo. Dios odia nuestro pecado y nosotros éramos sus enemigos. Él odiaba nuestras conductas, nuestras ofensas que cometimos en contra de Dios mismo. Nos hacían personas absolutamente aborrecibles delante del Dios santo y del Dios justo. Ese Dios que nos dio la vida, ese Dios que nos regaló tantas bendiciones, que nos regaló familia, que nos regaló tantos dones en la creación, y nosotros le respondimos con ingratitud, con ofensa, con desprecio. Sin embargo, ese Dios nos amó. Aborreció nuestro pecado, pero nos amó en Jesucristo y envió a su Hijo para que Él pudiera cargar con nuestros pecados y así poder hacernos hijos amados del Señor. Jesús vino para poder justamente reconciliarnos, y la muerte en la cruz de Jesucristo es un canal de transformación para nuestras vidas. Por eso Jesús nos reconcilia con el Padre. Nos reconcilia porque nos muestra que Jesús y que Dios aborrecen el pecado, pero por otra parte nos muestra que Dios se ha comprometido con nosotros para poder transformarnos y limpiarnos de aquellas conductas que son tan vergonzosas, tan aborrecibles. Así que es muy lindo como C.S. Lewis nos predica el Evangelio con esto, que nos dice que es Jesús quien nos reconcilia porque condena nuestro pecado al mismo tiempo que desea transformarnos. Y eso es lo que el Evangelio ha hecho con nosotros. Por tanto, cuando Jesús nos invita a poder reconciliarnos con aquellos que hemos ofendido o con aquellos que nos han ofendido a nosotros, lo que Jesús nos está haciendo o lo que Jesús nos está invitando es a reflejar aquello que el Evangelio ha hecho con nosotros, a poder comprometernos con nuestro prójimo para que sea transformado, para que cambie, para que haya menos injusticia en el mundo y para que haya más amor. Así que debemos abandonar nuestros enojos, nuestra rabia, nuestro odio y practicar la reconciliación como un fruto de lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Les quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración. Padre, gracias por tu palabra que nos habla tan claramente, Señor, que nos confronta, Señor, en nuestra actitud de querer siempre rehuir del conflicto o de querer agrandarlos, escalarlos, pero nuestra tendencia a querer mantener nuestros enojos, nuestro odio, nuestra rabia en nuestro corazón, en nuestro interior, y allí se anida, Señor, una culpa que nos puede llevar hasta el mismo infierno, Señor. Pero gracias porque tú nos hablas de que tú quieres transformarnos desde el interior, quitar aquellas cosas, Señor, que nos dañan y transformarnos, Señor, para ser más semejantes a Cristo. Señor, gracias porque eres tú quien se ha involucrado con nosotros y porque tu misma palabra que ha sido predicada en esta hora es una muestra de que tú no nos quieres dejar como estamos, sino que tú quieres transformarnos, Señor. Padre, gracias porque tú nos invitas a vivir vidas de amor que se comprometen con el otro y con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a poder ser personas de reconciliación, a poder extender lo que tú has hecho con nosotros hacia aquellos que nos rodean. Así que en esta hora queremos pedir tu bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para que esta semana que comenzamos podamos comenzarla cimentados en tu palabra y con el anhelo, con el deseo de extender la reconciliación que tú nos has regalado hacia aquellos que nos rodean. Te pedimos tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.